Zúñiga Mourao es una periodista y escritora. Ella tiene varios títulos en su haber y uno de ellos es, ella le tocó especialmente asistir a la campaña, más que asistir, ella trabajó en la campaña del expresidente Alejandro Toledo. Y yo conocí al monstruo por dentro, le da pie para en fin, la carrera, digamos, periodística, el ejercicio periodístico, da pie para hacer una pregunta que en muchas ocasiones se la hace la sociedad, gran parte de la sociedad peruana, y es, en realidad, ¿para qué sirve el periodismo y qué papel está haciendo el periodismo y además, cuál debe ser ese? ¿Y cuál es la primera respuesta? Jenny, muy buenas noches. Muy buenas noches, Milagros. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a tu excelente programa. Soy una fan tuya desde que estabas en radioprogramas. No me perdí un Gracias. programa tuyo y realmente te veo como una maestra de periodismo. Me alegra volverte a ver a través de las redes. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Con Gracias, Jenny. respecto a tu Sí, pregunta, efectivamente se nos conoce como el cuarto poder, pero en realidad hay una duda, tal vez seamos el primer poder por lo vivido, como por ejemplo ahora pareciera que los periodistas, la verdadera misión es transmitir los hechos, ¿no? Se nos conoce como los personajes que fortalecemos la democracia en una sociedad, ¿no? Las personas que en prospectiva analizan la crisis y pueden transmitir conversando con los de abajo para poder hacer debates concretos, ¿no? No simplemente haciendo un periodismo sacerdotal, se entrevistan a los políticos y lo que dicen ellos es la ley, ¿no? Sino también ese periodismo, por ejemplo, se llama el periodismo sacerdotal. Y en contraposición de este periodismo es el periodismo que investiga, ¿no? Y que hacemos algunos periodistas para encontrar la verdad, pero cogiendo el hilo con los de abajo, o sea, desde la ciudadanía, desde el lugar de los hechos y como se dice en nuestra carrera, ensuciándose las botas, ¿no? Entonces, pero con el recorrer del tiempo y las situaciones políticas extremas que ha vivido nuestro pueblo peruano, que ahora se encuentra herido de muerte también por las muertes del COVID, podríamos decir que ahora en el periodismo se ve que muchos actores, ¿no? Con fuerza aplastante, ¿no? Entonces que ahora ya no sirven para reforzar la democracia, sino para debilitarla. Entonces el periodismo ha perdido esa imagen y me pregunto si esto se aplica a sociedades modernas como las que estamos viviendo ahora, otra vez se repite la historia. ¿No recordamos acaso lo que pasó en alguna época con el secuestro de la prensa y concentró a los medios de comunicación económicamente el doctor Vladimiro Montesinos, que hoy purga en la cárcel? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Es una pregunta que también nos hacemos muchos periodistas independientes. Viendo un poco este panorama y tratando de ver en perspectiva, como ha dicho tu anterior invitado, pienso que efectivamente nos toca a los periodistas hacer, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, ¿no? Llevar a la ciudadanía a debates concretos, ¿no? Con personajes que realmente nos puedan dar conocimiento y experiencia y nosotros poder transmitir lo que está sucediendo a la ciudadanía sin influir con miedo, ¿no? Y por eso nos tocaría ser perseguidos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora si tú quieres hacer una investigación, escribes un libro, también te puede caer una querella por alguien que no le gusta que digas la verdad, ¿no? Lógicamente nosotros, los periodistas, la misión que tenemos es encontrar la verdad, no otra. No vemos, no tendríamos que ver tampoco enemigos ni intereses económicos, ¿no? Pero suele pasar. Y también cabe destacar que ahora se ve que algunos medios de comunicación desprestigian las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para tomar el poder, ¿no? Por ejemplo, un caso típico es el Congreso de la República. Vimos a un ex actor de América Televisión tumbando una puerta del Congreso para cerrarlo después, ¿no? Entonces,
coincidencias de personajes que salen de la televisión concentrada y entrando, sumergiéndose a la política por la ventana sin ser elegidos, porque yo no recuerdo haber elegido a ningún actor de la TV como candidato o como dirigente político en mi país. Entonces, en realidad, ¿quiénes son estos actores con fuerza aplastante? ¿Qué intereses están detrás de ellos, aparte de poder estar cuidándole los bolsillos a los dueños de los medios de comunicación, lo cual no debería ser? Y si está pasando, pues tenemos la misión de dar un paso al costado y no perder la misión que es la de informar la verdad. Ahora tenemos muchos caminos, por ejemplo, en tu caso, que estás transmitiendo en libertad en un canal virtual que hace muy bien a la democracia. Muy aparte de esto, también hemos visto que algunos periodistas, ¿no? Para un poco explicarle a la ciudadanía que a veces los excesos de involucrarse en la política, de convertirse en actores aplastantes, podemos tener casos. Por ejemplo, ahora mismo que estaba escuchando un programa antes de tu programa y citaron una investigación a la periodista Paola Ugaz, ¿no? Que está inmersa en un caso de investigación de corrupción con una exalcaldesa, Susana Villarán. Entonces, estos son los casos que realmente me preocupan, ¿no? Que yo pienso que un periodista tal vez sería un honor estar denunciado en una querella por decir la verdad, pero un periodista investigado por un tema de corrupción en realidad es muy lamentable porque todo eso está incidiendo en el descrédito de nosotros, lo que somos periodistas, lo que nos hemos dado todo el tiempo para estudiar esta carrera, ¿no? Y otro problema también, aparte que es el de Paolo Gas, que está investigada por corrupción, también son de aquellos que están usurpando la profesión, ¿no? Y con el pretexto de decirse periodista llegan a tocar hasta la cosa juzgada, las pruebas, las fuentes, y luego son manipuladas, ejercer esta actitud de actor de fuerza aplastante. Lo hemos visto, por ejemplo, con el manejo de algunos audios contra jueces y fiscales, que no está mal que se denuncie, pero lo debió hacer el órgano o la institución que gastó en la investigación de esas pruebas, ¿no? Vemos un poco de manipulación para el show, para el tema, la justicia mediática. Entonces, eso es lo que un periodista jamás se debería desvirtuar su misión. Y también cabe destacar que en estos momentos nosotros sabemos como periodistas cuánto influye una cámara prendida en un debate político, en el Congreso, en un meeting, una transmisión en vivo. Los personajes se transforman, ¿no? Pero justamente tenemos mucho que recordar en videos que hemos guardado muchos periodistas para no olvidar, de cómo se realizó la manipulación de algunos medios de comunicación para manejar desde la televisión en vivo esta marcha, ¿no? Que terminara con el de sacar al presidente de ese momento, elegido democráticamente, de acuerdo a ley, el señor Merino, y después llegar hasta Sagasti, después de ir descartando otras opciones, de acuerdo a lo que decía una marcha, que al parecer por algunas versiones de estudiantes de la Católica estaban dirigidas por los profesores de la Católica, que nosotros tampoco hemos elegido en elecciones democráticas en las ánforas. Entonces, pero ahí vemos, perdón. visto así, sí, visto así, con un interesante, digamos, una interesante recapitulación de los hechos y para refrescar memoria, y esto que son hechos recientes, ¿cuál es la proyección? Bueno, la proyección en prospectiva es justamente terminar con esta debilidad que tenemos justamente en el Perú cuando hablamos de periodismo, ¿no? Que es, por ejemplo, esta concentración de medios, ¿no? Que no permite que haya un periodismo plural. En realidad siempre dicen que hay muchos medios de comunicación en nuestro país de diferentes tendencias políticas, lo cual también funciona en democracia. Pero ¿qué es lo que vemos como periodistas al hacer el análisis? Que en el trabajo interno de ese medio de comunicación
no hay absolutamente una libertad para expresarse, ¿no? Porque en realidad algunos no tienen pluralidad interna. Ujú. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, al parecer, en este momento, la única salida es que los periodistas independientes se fortalezcan a través de las redes, porque las redes ya han dejado prácticamente, han hecho que la ciudadanía ya no tenga interés en esta prensa concentrada, porque vemos los mismos mensajes que analizando, pues, es el tema de la manipulación. Si nosotros queremos saber qué han pasado por los medios de comunicación en el Perú estos 20 años, solamente tienen que poner en Google cómo es la manipulación, cuál es el procedimiento. Y lo van a leer y vamos a recordar qué pasaron con los canales de televisión y los medios escritos. Y la ley de la publicidad a los medios de comunicación también nos sigue haciendo mucho daño, ¿no? Y se golpea al presidente de turno tantas veces hasta conseguir ese dinero por publicidad, ¿no? Y de eso depende, por lo que hemos visto, para que un presidente pueda trabajar en libertad o en tranquilidad, ¿no? Se critica a través de estos medios de comunicación a los opositores en un país en democracia, pero si son mis amigos, no los critico. Por ejemplo, yo veo una información anticomunista en la prensa concentrada, ¿no? Y sin embargo, si este comunista que es gobernante contrata a un caviar y lo pone en un ministerio, entonces nadie lo critica. Entonces me parece que hay un doble discurso. Sigue viéndose que las ONG siguen entrando por la ventana a la política del Perú. Nosotros no los hemos elegido, no entendemos qué hacen en las instituciones representándonos. Entonces, Ujú. ¿por qué tienen los medios de comunicación un doble discurso? Milagros, eso es preocupante. Correcto, Jenny. La alternativa la ha dado la tecnología, ¿no? La Así es, posibilidad. Y no solamente eso, así sino es. porque uno se pone a pensar cuando uno tiene un poco de tiempo, eh, eh, uno debería tener, digamos, en el día o de repente en la semana, un momento Uh -huh. de, no sé si la palabra exacta ahí sería soledad, con el propósito de sustraerse del diario vivir, que es necesario e importante, y más bien pensar, eh, digamos, cómo es nuestra vida. Yo no hablo de la vida familiar, sino la vida de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestro país, y más o menos uno sí se va a dar cuenta sacando, digamos, algunos hechos y va a sacar una deducción de la significancia o del propósito de ciertas acciones y tendremos que pensar en nuestro futuro. Y entonces, lo que tú dices yo lo había comentado con algunos periodistas en el siguiente sentido. Más o menos, uno va observando, porque ya uno tiene que hacer un juicio crítico, ¿no? Uno va observando digamos, en el grueso de los medios hay acontecimientos repetitivos, solo que Sí. unos digamos, lo enseñarán desde aquí, el otro desde aquí o acá, pero son los mismos hechos y no hay mayor abanico digamos, difusión de acontecimientos o de personas renovando y refrescando no solamente personajes, hechos, sino también propuestas, ¿no? Así es. Mira, justamente lo que dices es que el debate sustantivo de la prensa no se da entre actores sociales diversos, sino se están dando con el gobierno de turno y el gobierno que se fue. Entonces los contraponen y empieza el conflicto. Y al parecer, los que ahora están en el gobierno, a quienes los periodistas nunca tenemos que aplaudir, porque desde la universidad nos han enseñado a ser críticos del poder. No quiere decir que seas de derecha o de izquierda, que es la tendencia en Perú. Simplemente el Mm, periodista está formado para incomodar al poder,
¿no? Entonces, en este momento ya no se pueden dar debates del gobierno actual y el gobierno anterior, porque en realidad no informamos a la ciudadanía a quien nos debemos sobre el debate sustantivo, o sea, ¿qué le aportamos a la ciudadanía con lo que está pasando? Basta ya del tema del sombrero de Pedro, basta con lo que dijo y le pone sustantivo, pronombre y todo a los políticos, ¿no? Por ahí escuchaba a un periodista exitosa que le dice a un congresista, oye, cállate, pobre diablo, ¿no? Entonces, eso no es periodismo, señores. Alguien lo está permitiendo. Quiero pensar que son los jefes, que no son los jefes de información, tal vez los dueños de los medios de comunicación, pero aquí ya la cosa ha salido de plato. Claro, Habemos eh, algunos que se, estamos se- insistiendo, ¿no? se entiende que son las formas, tenemos que ir al fondo. Jenny, y yo, permíteme decirte que me gustaría en una próxima oportunidad hablar sobre este libro que es muy importante, que yo lo leí, como se suele decir popularmente, de cabo a rabo. Yo conocí al monstruo por dentro, que es una revelación de algunos hechos y datos. Tú que estuviste en la campaña presidencial del exmandatario Alejandro Toledo. Yo te quiero agradecer por estos, digamos, importantes apuntes que probablemente te van a poner en la otra orilla frente a los periodistas que, digamos, hoy día tienen los reflectores encima. Pero, como sabemos bien, el poder es efímero y todos Sí. tendremos una responsabilidad como ciudadanos. De manera que yo te comprometo en una próxima ocasión para hablar de este libro que entiendo, tiene algunas ediciones. Muchas Así gracias, es. Jenny, por este importante aporte y hablar claro, transparente, a través de Onda Digital Televisión. Muchas gracias, Muchísimas Jenny. gracias, Milagros, por tu entrevista. A ti más bien. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa.